Cordial saludo tengan todos el día de hoy. Hoy vamos a estar revisando lo que viene siendo los módulos PWM, pero como se pueden apreciar en este código, están configurados modo librería. Eso significa que tenemos varios métodos. Entre los de métodos a construir, pues van a ser PWM init, PWM start y PWM dati, que realmente es ciclo de trabajo. Asimismo tengo un PWM stop para que deje de funcionar el PWM. ¿En qué consiste? Únicamente en dar un parámetro. De hecho, pues van a ser varios porque he hecho varias pruebas y realmente pues han habido varios errores en la construcción de la librería. No errores de programación ni de lógica, pero sí errores en su funcionamiento. Uno de ellos principalmente radica en calcular el preescalador o utilizar más óptimo. Y eso radica también que realmente no funciona muy bien la librería. La mejor manera es uno mismo establecer el preescalador que va a utilizar. Cuando eso sucede de esa manera, digamos que es más fácil la operación. Pero bueno, antes de darle, usted le establece aquí una frecuencia de 2000, por decir algo, y un ciclo de trabajo le puede poner del 70. Compilamos, vamos a nuestra simulación, vamos a darle start y vemos que efectivamente pues tenemos un ciclo de trabajo del 70% de la frecuencia que nos están dando. Así que bueno, sin más, vamos el día de hoy a trabajar en esto. Ya saben, no es mi estilo, traigo esto como para mostrar qué vamos a hacer, pero lo vamos a programar todo desde cero. Así que nos vemos en un instante y vamos a darle. Listo, ya en este momento hemos creado un nuevo proyecto que se llama libpwm. El proyecto contiene una configuración de toda la vida y una librería pwm.h. Dentro de la configuración hemos establecido una frecuencia de oscilación de 4 MHz. ¿Listo? Y también dentro de la librería de PWM pues está totalmente en blanca y pues lo que vamos a hacer es empezar a programarla. Ahorita, ¿qué vamos a hacer entonces? Antes de nada pues vamos a recordar dos formulitas. La primera de ellas es esta y vamos a mirar qué nos pide. Nos pide un periodo PWM, nos pide un tiempo de instrucción y nos pide un preescalador. O sea, eso es lo que nos pide. Y la segunda formulita requiere de otros conceptos, requiere de PWM máximo, o sea que ese sería el mismo periodo PWM para que lo entiendan. Un tiempo de oscilación, ya no tiempo de instrucción, sino tiempo de oscilación y el preescalador de timer 2. Adicional a esto, este registro de 10 bits lo vamos a estar manipulando en dos momentos, así que bueno, ya explicaré en su determinado momento cómo nos conviene. ¿Qué vamos a hacer entonces? Dentro de lo que tenemos, vamos primero a incluir todo lo que vamos a utilizar, que va a ser la xc.h, y incluso vamos a utilizar la configuración del sistema para el reloj de 4 MHz. Vamos a decir que vamos a utilizar unos métodos que es PWM init. Vamos a declarar ese primer método. Ese método se va a encargar de hacer los cálculos del PR2 y de un registro de 10 bits. Vamos a revisarlo. Y aquí vamos a decir que vamos a recibir un parámetro de entrada, por ejemplo, pues el tipo entero, y que sea la frecuencia de trabajo. Simplemente F de trabajo, pongámoslo, F de trabajo, la frecuencia de trabajo. Vamos a tener un método de PWM donde podamos setear un duty, decir de cuánto por ciento quiero que sea eso. Pues como es de 0 a 100%, 8 bits me da para escribir un número de 0 a 100. Y vamos a decir entonces que este va a ser el ciclo de trabajo, pero en porcentaje, ¿no? Vamos a decir entonces que tenemos un PWM start que no recibe ningún parámetro de entrada y un PWM stop que no recibe tampoco ningún parámetro de entrada. Dentro de los métodos a utilizar, pues digamos que estos tres son muy fáciles. El que de pronto tiene más trabajo es este de inicialización. Así que bueno, pues como me enseñó mi abuelo, pues
todo hay que agarrarlo por los cachos. Empecemos por el método más complejo de todos los tres, aunque realmente por decir complejo es mucho, realmente es una cosa muy fácil. Vamos a hacer un retornar después, en todos los métodos, y vamos a empezar a definir cosas. Si retomamos la fórmula, el primer cálculo que hay que hacer es el de PR2. Necesito un periodo PWM, un tiempo de instrucción y un preescalador. Eso es lo que necesito. Entonces vamos a definir esos valores. Primero, el periodo, el TPWM me lo están dando con este frecuencia de trabajo. Eso es lo que me están dando. Entonces eso es 1.0 dividido entre la frecuencia de trabajo. Mucho cuidado con ir a meter simplemente 1 sobre la frecuencia de trabajo. Hay una diferencia enorme entre el resultado de esta operación y el resultado de esta operación. Y la diferencia radica en que si usted pone un 1, esto es un entero, la frecuencia de trabajo es otro entero, y si usted me divide un entero entre otro entero, me va a dar un entero. O sea que vamos a suponer que este resultado diera 0.5. Si él me hace un entero entre un entero 0.5, pues me toma la parte entera de 0.5, o sea que me daría 0 como resultado. Pero si usted lo hace como un flotante sobre un entero y le da 0.5, pues realmente, perdón, le da un flotante que efectivamente serían los 0.5. Y la diferencia entre 0 y 0.5 pues va a ser mucho. Entonces mucho cuidado, tiene que tener el punto 0, mucho cuidado con eso. Lo que vamos a hacer nosotros también es que vamos a establecer un tiempo de oscilación. Ese tiempo de oscilación pues va a ser 1.0 dividido entre el crystal freq que me digita la persona. ¿Y en dónde la digita? La digita aquí, o sea, entre esta frecuencia. Por eso es importante dejarlo así, porque si la persona cambia esto por 20 MHz o por 4 o por 8 o por 1 MHz, pues automáticamente la librería se autoajusta y haría ese cálculo pertinente. Recordemos que el tiempo de instrucción, que es el que yo necesito, es el tiempo de oscilación multiplicado por 4. Entonces aquí hay dos maneras: o creamos una variable, o cuando necesitemos pues la multiplicamos por 4. También vamos a necesitar un preescalador, eso como es solamente hasta 16, pues, y aquí vamos a establecer uno de 16. De momentico dejémoslo así, vamos a dejarlo de esa manera así, porque realmente el preescalador, la idea es que lo vamos a dejar un poquito más flexible, pero pues eso serán modificaciones a futuro. Una vez definimos eso, pues vamos a calcular quién es el registro PR2. PR2 es un registro ya conocido, pues, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que ese PR2 se calcula como el periodo PWM sobre el tiempo de instrucción por el preescalador. Entonces, el periodo PWM, el TPWM, dividido entre, ahora vamos paréntesis, entre el tiempo de instrucción, que sería el tiempo de oscilación multiplicado por 4, eso sería tiempo de instrucción, y eso por el preescalador. A todo ese resultado le vamos a restar 1 a la final y tenemos lo que está ahí. Entonces, de hecho, pues podríamos, ¿por qué no?, poner que esto debería ser un entero al final, un entero. ¿Listo? Esto se puede hacer, sí, esto se puede hacer. Esto de aquí hasta acá puede ser un entero y al final restarle 1. A esto se le conoce como un tipo de conversión forzado, ¿cierto? Sin embargo, pues yo lo probé sin esto en la librería y funcionó correctamente. Así que bueno, de momentico dejémoslo así. Otra cosa que tenemos que calcular es el famoso registro de 10 bits para saber qué vamos a cargar en el CCPRL y en el CCP1CON en el DCB. Recordemos lo del video anterior. Entonces ese registro de 10 bits va a tener dos problemas, porque ese registro de 10 bits me va a servir para trabajar en este método y ese registro de 10 bits lo tengo que calcular en este método.
Significa que si yo lo defino acá como, no sé, un tipo entero, registro de 10 bits, lo puedo utilizar para este método, pero no lo puedo utilizar para este método, no lo puedo utilizar. Yo necesito que esta variable que voy a crear acá me sirva para los dos métodos. En ese caso no la podemos declarar de ámbito local, sino que tenemos que venir a declararla de ámbito general, registro de 10 bits. Entonces ahorita sí, el registro de 10 bits va a ser igual entonces, en este caso, a el PWM duty máximo, que es el mismo periodo PWM, sobre el tiempo de oscilación, no el tiempo de instrucción, sino el tiempo de oscilación, y el preescalador. Entonces sería periodo de PWM dividido entre el tiempo de oscilación multiplicado por el preescalador. Después de que ya calculamos estos dos valores, vamos entonces a cargarlos en CSP1, ¿cómo se diría? CSP1L, creo que es CSPR1L, ese es el registro, CSPR1. ¿Y esto qué va a ser igual entonces? Esto va a ser igual a este registro, pero los últimos 8 bits. Entonces vamos a decir registro de 10 bits, ¿cierto? Como son los últimos 8 bits, lo que vamos a hacer es una AND con 0B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y le borramos los dos primeros. Resulta que como son los últimos 8 bits, pues hacemos ese cálculo, y para que me tome esos últimos 8 bits le hacemos un desplazamiento de 2 unidades, hacia la derecha, para que estos valores de acá se posicionen en los 8 bits menos significativos. Hacemos entonces que el CSP1 con bits DC, este DC1B, va a tener entonces los 2 bits menos significativos de este registro. Entonces sería el registro de 10 bits, una AND con 0B, 8 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2 unos. Entonces ahí lo llevamos. Vamos a tratar de darle un poquito más de formato a esto para que se parezcan lo más posible. Y yo estoy viendo que es que o acá me pasé, me faltaron ceros, o acá me pasé de unos. Vamos a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2 son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me pasé. Por eso es bueno que coincidan como en las mismas líneas, y pues deben ocupar el mismo espacio. Bien, ahí le cargamos los últimos bits, o los bits menos significativos. Entonces, bien. Adicional a eso, pues entonces hay que seleccionar el preescalador en el timer 2, o sea, hay que configurar el timer 2. Entonces, si yo configuro el timer 2, T2 con, de hecho vamos a ir aquí un momentico al datachip para que lo revisemos someramente, y vamos a revisar que, bueno, es que el internet no colabora. Voy a pausar y cuando cargue les muestro. Bueno, aquí ya cargó, disculpan un poco, de hecho voy a asegurarme de que esta vaina se está grabando. Eso, ahí estamos grabando, excelente. Y vamos entonces a dirigirnos al datachip. Bueno, vamos a revisar aquí la pizarra, vamos al datachip y vamos a timer 2. Del timer 2, ¿qué me interesa a mí configurar? Pues yo no voy a trabajar nada de poscalador, o sea, eso va a estar en ceros. Todo esto va a estar en ceros. Este timer 2 on lo voy a dejar apagado, entonces va a estar en 0. Y estos que están acá, que son el preescalador, pues hay que seleccionar qué tipo de preescalador vamos a utilizar. Como estoy trabajando de 16, sería 1.0, pero podríamos trabajar otros preescaladores. O sea que en ese sentido,
realmente yo puedo configurarlo todo en 0 y después venir a sobreescribir estos dos valores, venir a sobreescribirlos. Pero entonces voy a limpiar todo el timer 2 y eso significa no poscalador, no inicia el timer todavía, o sea que no empieza el módulo PWM y está pendiente por definirle el preescalador. Entonces ahí lo que vamos a decir es que a T2con le vamos a asignar 0x00 y a esos son los estados iniciales. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces nosotros? Antes de configurar esto también podríamos hacer lo siguiente, podríamos hacer un switch case que dependa del preescalador. Si eso depende del preescalador, hay tres posibles casos. El caso de que sea 1, el caso de que sea 4 y el caso de que sea 16. En caso de que sea 1, un momentico aquí a revisar. En caso de que sea 1, pues la configuración es 0. Entonces está en el T2 con bits punto tskps, le vamos a asignar un binario 0b00. En caso de que sea en caso de que sea 1, en el caso de que sea por ejemplo 4, me dice que es 01, entonces ponemos aquí 01. Y en caso de que sea 16, pues es 10. Eso es lo que tenemos ahí. Esos son los tres posibles casos. Finalmente, podemos decir que hemos configurado, podemos hacer dos cosas. O primero limpiamos. De hecho esto tiene que, porque si no me lo sobreescribe. Recuerde, primero configuro y después sobreescribo, va en este orden. Limpiamos el timer 2, lo limpiamos para que empiece en 0, o sea el conteo. Y vamos, finalmente ya tengo todos los como que dice, los ingredientes. Solamente me faltaría configurar el módulo CSP, entonces CSP1 con bits. Y lo que vamos a hacer es el CSP1 M. Le vamos a meter la configuración para que quede en modo PWM. Si recordamos el video anterior, ese módulo era 1100, o sea una C, eso era una C. Entonces ahí tenemos ya configurado todo lo que tiene que ver con la parte de PWM. ¿Qué es lo que vamos a decir? Este preescalador también podríamos definirlo como una variable general, ¿cierto? ¿Por qué lo hago una variable general? Porque realmente, o no, lo podríamos trabajar, este preescalador, que no sea eso, sino el pre del usuario. El pre de configuración, llamémoslo así, pre de configuración. Y aquí podríamos pedir ese parámetro, que puede ser el pre, puede ser un tipo char, pre de configuración. Entonces ahí lo que estamos cargando esto, el preescalador sigue siendo el mismo para todos, aquí se sigue validando. Y lo que vamos a definir también, podríamos, para que nos quede más fácil de utilizar, es definir unas constantes, por ejemplo, preescalador de 1, numeral define T2, pongamos aquí timer 2, pre 1, para que pues ya tenemos varios archivos y no nos va a confundir eso. Timer 2, pre 4 y finalmente el timer 2, pre 16. Podemos definirlos de esa manera. Timer 2, pre 16. Entonces este sería 4. Y lo que podemos decir es, perdón, 4. Lo que podemos decir es lo siguiente. Pues este va a valer 1, este va a valer 4 y este va a valer 16. Y como son definiciones no necesitan punto y coma. Así la persona pues cuando vaya a dar un preescalador pues puede poner el número o puede poner estas constantes para que quede más pupi. Bien, listo, ya tenemos lo siguiente. Ahorita sí, ¿qué tenemos que hacer entonces para el DATI? Que es el otro método un poquito más complicado.
Lo que tenemos que hacer ahí es cargar, precisamente, ¿qué cargamos ahí? El registro de 10 bits, pero en su máxima frecuencia. Yo lo que puedo hacer es cargarlo no en su máxima, sino en un porcentaje. Entonces lo que vamos a hacer para eso es establecer una variable que se llame nuevo ciclo, y ese nuevo ciclo va a ser el registro de 10 bits, ¿cierto? Por el ciclo que me diga la persona, ciclo de trabajo de la persona, multiplicado, o más bien multiplicado no, sino dividido entre 100.0. Entonces aquí pasamos el ciclo que diga la persona 50 dividido entre 100 me va a dar 50%, y multiplicado por el registro pues me da la mitad del valor de ese registro. Y finalmente lo que vamos a hacer es cargar estos dos, que son los que se encargan del ancho de pulso del PWM, y los vamos a meter como el nuevo ciclo, ya no como registro de 10 bits, sino como el nuevo ciclo, y ahí ya me actualizaría. Y finalmente retornar, y nos vamos entonces para los últimos dos métodos, que serían estos. Este de acá pues lo podemos hacer incluso aquí fácil. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a decir que el T2 con bits punto, vamos a darle TMR, vamos a prender el módulo timer, y si quiero apagarlo pues le vamos a dar stop, y lo que vamos a hacer es apagarlo poniéndole un 0, y ya, eso es todo. Eso sería toda nuestra librería. Bueno, yo creo que es hora de probarla. La podemos probar incluye lib.pwm.h, librería pwm.h. Podemos aquí entonces hacer el ciclo infinito. Podemos aquí todos los digital. Podemos aquí entonces empezar con los módulos PWM, pero antes de eso vamos a decir que el tric bits punto tris, pues no puse c, bits punto tris, trice bits. Oiga, esto es pero lindo. Creo que estaba en el C2, lo vamos a colocar en 0. Esto sí quedó por fuera de la librería. Claro que si lo quiere incluir, no es sino que lo ponga aquí en el init. No es sino que lo ponga. Es más, deberíamos de ponerlo ahí en el init. Aquí, pues sí, porque a la final sigue siendo algo de configuración. Puede ser esto. Listo. Y así nos evitamos tener que nosotros configurarlo siempre. Y podemos PWM primero inicializar, y dentro de la inicializada pues me pide dos cosas: la frecuencia de trabajo, voy a ponerle 8000, la misma del ejemplo anterior, y acá le vamos a poner un preescalador de, pongamos, de 16. Entonces me recibe esos dos parámetros de entrada. Lo que vamos a hacer es que el PWM podemos empezarlo, y podemos decir que el PWM del DATI lo deseo en la mitad, por decir algo, y ahí ya debería estarme generando ese valor. Bueno, me botó un error acá que no le veo por qué me bota el error, pero bueno, compilamos y efectivamente ahí. Listo, el error está en que yo agregué un nuevo parámetro, pero acá no le agregué ese parámetro. Esto es importante, tienen que tener los mismos parámetros en la declaración que en utilización. Compila, no hay ningún error, siempre así sea un poquito de código, pero así como lo había diseñado por primera vez se iba más código todavía, entonces no veo tanto problema, y vamos a generar. Y ahí tenemos un ciclo de trabajo, pero pues no sé cuánto fue que le puse, 50, no, pues no parece 50. Me está botando unos mensajes. Ok. A ver. Aquí tenemos un ciclo de trabajo, pero no estoy seguro si yo estoy cargando el mismo programa. Vamos a revisar.
yo estoy cargando esto en... Ah, sí, claro, por eso no estaba, porque nosotros tenemos PWM, librería PWM es la que estamos trabajando. Entonces vamos a ejecutarlo y vemos que ahí estamos hablando del 50%, ahorita sí esto sí es 50%, ahí sí estamos hablando del 50%. Vamos a probarlo con un 70%, entonces me tiene que dar un pulso de subida más grande que el pulso de bajada, y ahí yo veo sí como un 70%. Vamos a variarle un poquito los valores, ya 9000, digamos que queremos una frecuencia de qué podrá hacer, muchachos, pongámosle de 1000, a ver qué pasa, no de 8000 sino de 1000, y vamos a revisar qué está sucediendo. Igual sigue siendo 70% y al parecer sí está funcionando. Vamos a ajustarlo aquí, vamos a hacerle un zoom, 0.5 milisegundos por cada cuadrito, entonces tengo 0.5 y por acá tengo 1. Tengo 1 milisegundo, que es la frecuencia de 1000 Hz. Recuerde, 1 dividido entre 1000 me da la frecuencia, perdón, el trabajo, el periodo de trabajo, que es 1 milisegundo. O sea que ahí tenemos la frecuencia y el ancho de pulso que necesitamos. Lo que sí no nos va a dar, por ejemplo, que le pongamos una frecuencia de 50 Hz, que es la de un servomotor, él te compila, pero cuando lo ejecutemos, yo le di 70% y me está dando más en bajo que en alto. Y la razón es la siguiente: hay unos límites de la frecuencia, entonces vamos a aprender a calcular esos límites. Bueno, yo sí tenía algo por acá que estábamos analizando. Cuando vamos a analizar un servomotor, analicemos que la frecuencia o el periodo de trabajo es de 20 milisegundos. Mucho cuidado con esto. Eso significa que la frecuencia es 1 sobre 20 milisegundos y eso te va a dar lo que corresponde en Hz. Vamos a ver, 1 dividido entre 20 y eso son 50 Hz. Esta frecuencia ya no es óptima, no, porque ahí vemos que no bota ningún error y que funciona, pero recordemos el PR2. ¿Cómo se calcula el PR2? El PR2 se calcula de la siguiente manera: el tiempo de PWM sobre el tiempo de instrucción por el preescalador. O sea que esto sería los 50 Hz del servomotor, tiempo de instrucción, en este caso 1 microsegundo, por el preescalador, que es 16. Al hacer esto me va a dar 50 dividido entre 16 microsegundos, y eso me da un número extremadamente grande. Fíjate, yo sí. Entonces mire que el número que me da es demasiado grande, pero demasiado grande. 16 por entre la menos 6 me da 3.125.000. Pero recuerde que el registro PR2 es un registro que se va a mover entre 0 y 255. Así que, compañero, aquí tenemos un problema enorme, y el problema radica, bueno, que yo creo que está haciendo mal el cálculo, porque yo estoy metiendo frecuencia y es tiempo, aquí es 20 milisegundos. Sin embargo, pues vamos a hacer el cálculo, verá que PR2 te va a dar muy grande también. Sería 20 exponente a la menos 3 dividido entre 16 exponente a la menos 6. Y le da 1250. Entonces, este cálculo dice que PR2 vale 1250. Pero PR2 es un registro de 8 bits. Significa que no puede pasar de 255 y usted está muy por encima de los 255. Él sí toma valores, claro, los últimos 8 bits de este los toma, pero entonces ya no te está configurando este periodo, sino que está configurando quién sabe cuál. ¿Listo? Entonces, a raíz de eso, hay frecuencias que yo puedo trabajar. Yo tengo ya el máximo preescalador, yo ya no podría darle más de eso. Entonces nosotros podríamos encontrar lo siguiente: 255
que sería el PR2, va a ser igual entonces al tiempo del PWM sobre el tiempo de instrucción por el preescalado. Vamos a despejar esto a ver cuánto es lo máximo que le podemos dar de ese valor. Bueno, esto menos 1 se pasaría a sumar, me daría 256, que multiplica al tiempo de instrucción, que es un microsegundo, por el preescalador máximo, que sería 16, me da un periodo de PWM máximo de cuánto, bueno, mínimo, sería como el límite ya. Entonces usted hace 256 por 1 exponente a la menos 6 por 16, pues eso te va a dar un periodo de 4 milisegundos. 4 milisegundos, más o menos por ahí va. Ese sería el tiempo del PWM. O sea que si le calculamos la inversa, lo mínimo sería 245 Hz. O sea, su frecuencia o el parámetro de entrada, si bien ahí no le bota ningún error que usted le ponga 50 o más, tiene que conocer esto, no le puede meter una frecuencia menor a esta. Si le mete una frecuencia menor a esa, pues simplemente no va a operar bien el módulo y va a pasar lo que teníamos acá. Él la recibe, pero opera mal, no opera lo que usted le está pidiendo. Entonces esa sería como la frecuencia mínima. Por eso los servomotores no se pueden utilizar con este PWM. Bien, aclarando ese concepto, pues una frecuencia de 500 sí me lo debería permitir. A ver, que no sé cuánto fue que le metí el preescalador. 500 con preescalador y frecuencia, eso está bien. Y otra cosa, a medida que se acerca a esa frecuencia, hay problemas. Problemas como los que estamos viendo acá. Cuando uno se acerca mucho a esa frecuencia, hay problemas. Por eso, lo recomendable y lo que casi todo el mundo usa son frecuencias de 1000 en adelante. Frecuencias de 1000 en adelante. A medida que usted se acerca a esa frecuencia, realmente pues el módulo no funciona muy bien, que digamos. Entonces ahí les dejo esa información para que la tengan presente. Y bueno, esta ha sido la librería del PWM. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Y cualquier duda en la caja de comentarios, y ahí también les voy a dejar el link de los archivos o el archivo de cabecera que acabamos de crear. Así que sin más, pues me despido y un fuerte abrazo a todos.